1, 2, 3. Nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Gracias, mi hermano Iván, gracias, mi hermano Sammy. Hemos entrado nosotros en este tiempo en una serie que se llama El Poder de la Oración. El Poder de la Oración. Y sabes que esta mañana fue algo ver que una gran cantidad de gente vino a orar a las 6 de la mañana, estábamos orando y pudimos experimentar su presencia, su gracia con nosotros. Y esta mañana nos hemos gozado porque podemos orarle al Señor. Estamos hablando del poder de la oración y creo que Dios está tocando nuestras vidas, lo cual nos hizo levantarnos y venir a orar y es una gran bendición. El tema de hoy se llama hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y lo encontramos en Mateo capítulo 6, verso 10, en donde dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de que venga tu reino. Nos dimos cuenta nosotros del reino de Dios. Es un reino inconmovible. Es un reino que es literal ahorita en los cielos, pero que en su pueblo es espiritual. Y estamos viendo cómo Dios está haciendo grandes cosas. La iglesia, pudimos ver los 6 tipos de iglesias en Apocalipsis y nos dimos cuenta que hay una iglesia perseguida, hay una iglesia fiel, hay una iglesia tibia, hay una iglesia sin amor. Y estuvimos viendo todas esas cosas. Y me gozo de saber que estoy en una iglesia en donde Dios está trayendo palabra, en donde Dios está recibiendo nuestra alabanza, en donde estamos viendo nuestros niños crecer en el conocimiento de la palabra, en donde estamos teniendo grupos en casas y puedo ver cómo está creciendo cada uno de los grupos, cómo está participando. Entonces Dios está agradado con nosotros, y cuando Dios está agradado con nosotros suceden cosas grandes y maravillosas. Venga tu reino, quiere decir entonces que el reino de Dios se está estableciendo en nuestras vidas, se está estableciendo en nuestra comunidad, se está estableciendo en nuestra familia, se está estableciendo en nuestra nación. Estamos creyendo nosotros que su reino, aunque haya luchas, aunque hayan pruebas, venga lo que venga, pero el reino de Dios no se detiene. El reino de Dios sigue avanzando, el reino de Dios sigue caminando, porque un día nosotros veremos a nuestro Señor Jesucristo lleno de gloria, lleno de poder, venir entre las nubes a reinar con nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. La palabra de Dios nos ayuda a animar, nos ayuda a que sirvamos nosotros esa fortaleza. Y hoy estamos viendo acá que hemos reconocido que Él es nuestro Padre. Cuando Cristo Jesús dice Padre nuestro, Él estaba hablando porque Él está hablando a ese pueblo de los judíos. Si ustedes recuerdan, los apóstoles todos eran judíos. Él nació en la ley, Él nació bajo la ley. Y cuando Él está hablando con ellos, Él está hablando con el pueblo de Israel. No debemos de pasar esa parte que no la he hablado, no la he dicho. Pero no debemos de pasar esto. Al pueblo de Israel se le había confiado la palabra de Dios. Allá en Romanos capítulo 3, verso 2 nos dice que les confió la palabra. Pero ellos se habían apartado y no tenían como a Dios como Padre, sino que tenían otros dioses. No tenían a Dios el nombre santificado porque habían metido otros nombres de otros dioses. Y prácticamente el reino de Él no lo estaban aceptando. Y por eso Él les da ese modelo de la oración para que ellos puedan reconocer, puedan regresar a Dios. Y yo creo que Dios también nos está dando a nosotros estas enseñanzas acerca de la oración, el poder de la oración. ¿Por qué? Porque no es por lo mucho que hables, no es por las palabras bonitas que digas, es por tu actitud delante de Dios, cómo vienes con Él. ¿Cómo en realidad entiendes su amor, entiendes su grandeza, entiendes que su nombre es santificado, entiendes que Él es un Padre amoroso, entiendes de que necesitas que el reino de Él se establezca? Y entonces cuando entiendes esas cosas, ahora sí vas a llegar delante de la presencia de Él a orarle.
y a decirle que en realidad lo necesitas. Y cuando Cristo Jesús continúa hablando acá, por eso hablamos acerca de que venga tu reino, pero hoy estamos hablando acerca de que el Señor Jesús en su modelo de oración está animando a los apóstoles, pero esa misma parte nos anima a nosotros a decirle: Señor, que yo quiero que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, cuando Él viene, Él sabe cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos. La voluntad de Dios en los cielos no se hace nada más los domingos, no se hace nada más el día de las reuniones, el miércoles, el jueves. La voluntad de Dios en los cielos se hace las 24 horas del día. En las 24 horas del día están los ejércitos celestiales dando honra y gloria: santo, 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 cantándole la alabanza a Él. Y los principados, los grandes ejércitos de Dios le obedecen a Él las 24 horas del día. Y la obediencia de Él no es solo cuando tengo ganas o cuando las actitudes o cuando me está yendo bien en mi vida, cuando me despierto con ganas de adorar a Dios. No, en el cielo se hace las 24 horas. La obediencia es continua, segundo a segundo, minuto a minuto. Y nos damos cuenta nosotros que el sol es un astro que tiene vida. Y nos damos cuenta que Él no le dice al Señor: hoy no voy a ir a trabajar, Señor, hoy no voy a salir. El sol está todo el tiempo saliendo. Y los demás astros, el mar y todo lo que miramos nosotros, su creación le obedece. Y por eso Cristo Jesús nos invita a nosotros, como nosotros que somos la corona de la creación, y dice: pídanle que también ustedes sientan el deseo de hacer su voluntad, que hagan su voluntad aquí en la tierra, porque en el cielo se está haciendo la voluntad. El Señor Jesús viene a darnos noticias a nosotros. Por eso se llama lo que declaramos nosotros el evangelio. Pero no declaramos cualquier evangelio, declaramos el evangelio del reino de Dios. Él viene a decirnos a nosotros las noticias de lo que está aconteciendo allá. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, 18: por medio del Señor Jesús ellos pudieron ver al Padre. Yo digo que he visto al Padre, yo no puedo decir que he visto al Padre, pero los apóstoles y los judíos, la gente de ese tiempo, pudieron ver al Padre por medio del Señor Jesús. Pudieron ver a Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y dice la palabra de Dios, San Juan 1, 18: a Dios nadie le vio jamás, nadie le vio jamás, ni nadie le ha visto, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, como Él viene a darle a conocer, Él dice: yo he estado con el Padre y yo uno somos. El Padre dice: estaba yo con el Padre cuando estábamos haciendo todo, dice. El Padre y yo queremos la salvación para la humanidad, y yo vengo a darle las noticias, dice. Y por eso quiero que se hagan las cosas, dice, aquí en la tierra, lo que está sucediendo en el cielo. Y yo vengo a darles la técnica, vengo a darles la enseñanza, vengo a demostrar, dice, que mi Padre los ama. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios en Juan 1, 18. Le ha dado a conocer. Y luego dice la palabra de Dios en San Juan 6, 38: porque he descendido. El Señor Jesús hablando y diciéndonos a nosotros: mi hermano, mi hermana, no tengo ninguna duda que Dios es real. Me gustó ese amén. Yo no tengo duda de que Dios existe. ¿Por qué? Porque tan cierto como el aire que respiro, no lo puedo ver, pero lo respiro. Y como respiro ese aire, Dios existe y es vida. Hay una alabanza que dice que tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana que se levanta hoy. Y es una alabanza tan linda en donde nos damos cuenta de que el Señor Jesús está hablando y dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él dice: yo he hecho la voluntad de Dios, yo hago la voluntad de Dios, dice, pero mi amor es tan grande, dice. El Señor Jesús no tenía ninguna necesidad de descender del cielo para alcanzarnos a nosotros,
Pero Él mostró el amor del Padre. Él mostró su amor. Dice la palabra de Dios en San Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí encuentro la voluntad de Dios, ahí encuentro el amor de Dios, ahí encuentro la voluntad de Dios enviando a su Hijo, encuentro la voluntad de su Hijo aceptando y diciendo: sí, Padre, yo voy. Ellos no pueden. Y ahí veo al Espíritu Santo diciendo: sí, los voy a investir con poder, para que sean vencedores, para que puedan pasar las luchas, para que puedan pasar las pruebas, para que el mundo no los oprima en una manera en la que no puedan decir que tienen un Salvador, que tienen un Padre, que tienen alguien que los ama y los quiere. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Bendito de Jehová. El que está al lado: eres bendecido de Dios. Dile, decláraselo: eres bendecido de Dios. Mi hermano, ¿sabes una cosa? Una de las cosas que te voy a decir cuando estoy estudiando y cuando estoy metido en esto, muchas veces no me puedo contener del agradecimiento que hay dentro de mí, de dónde estaba, de lo que yo era, y cómo su amor tan grande no se fijó en mis defectos, ni se fijó en esas cosas. Sí las sabía, pero Él dijo: yo te amo. Es lo mismo que ha dicho por ti, es lo mismo que ha dicho por usted, es lo mismo que ha dicho por usted. Él lo ama, Él lo ama. Diga conmigo: Él me ama. Y como Él lo ama, entonces Él le abrió el entendimiento. Porque cuántas personas existen en este mundo que son preparados, son estudiados y conocen, son una eminencia en muchas áreas, en física, en química, en matemática, en tecnología. Personas que son de la NASA, son una eminencia en el conocimiento, pero sus ojos están cerrados. No pueden ver a Dios. No pueden ver la gloria de Dios. No es que lo miremos nosotros físicamente, pero sí lo podemos ver, como dijo Romanos, a través de su creación, a través de lo que Él es, a través de los ríos, a través del canto de las aves, a través del color de las flores, a través del perfume que sueltan los campos, a través de todo eso. Y saber: oh Dios, cuando me levanto en la mañana muchas veces y puedo ver allá en los cerros cómo el sol sale y cómo se mira colores diferentes, cómo en el atardecer cambia de color, y puedo ver y digo: oh Señor. Cuando me salgo y puedo ver las montañas como que se las hicieron con la mano, bien dibujadas, y digo: oh Señor, qué grande eres tú. Y tantas cosas maravillosas que tienes, tantas cosas grandes que tienes. Y te fijaste en este hombre con defectos, pero no es por lo que soy, es por lo que tú eres, Señor. ¿Cómo puedes entender la voluntad de Dios? Y es una lucha que tenemos, una lucha tremenda que tenemos. ¿Cómo puedes entender la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes, si Cristo ya se fue y todo, pero Él nos dejó a nosotros algo que podemos nosotros entender la voluntad de Dios? Y dice que es a través de su palabra. Esa pregunta va a salir a lo mejor. Su palabra. Pero muchas gentes pueden ser muy profesionales, pueden ser muy preparados, pero cuando llegan a las cosas divinas de Dios, no es del que corre, ni el que vuela, ni el que tiene la sabiduría, es al quien Dios escoge, a quien Dios elige. Y yo quiero decirte algo en esta mañana: si no entiendes todo lo que voy a decir, pero si venías por una palabra, llévate esta palabra: eres bendecido. Porque Dios le plació en su infinito amor mirarte a ti, entre tu familia, entre tus hermanos, entre los conocidos que tú tienes, y dijo: Él, a Él. Pero fuiste obediente, lo reconociste
Y cuando lo reconociste, ahora no eres de una familia cualquiera, ahora eres de la familia del reino de Dios. Y cuando entiendes que eres de la familia del reino de Dios, tu actitud cambia, porque empiezas a oír la voz de Dios, no la voz de lo que te dice el mundo. Pero lo vas a conocer todo esto por su palabra. Aquí estaba un hombre que conocía la palabra. El hecho de que te aprendas la palabra de memoria, el hecho de que te aprendas los versículos, no quiere decir que es que estás en un 100% bien. El enemigo se sabe la palabra, pero él tiembla cuando oye decir Dios. Pero cuando tú conoces la palabra y la pones por obra, porque es bueno leer la palabra, es bueno escribir la palabra, es bueno memorizar la palabra, pero es mejor ponerla por obra. Y cuando tú empiezas a poner por obra la palabra de Dios, estás reconociendo su grandeza, pero al mismo tiempo estás diciendo: hágase tu voluntad, Señor. ¿Y cómo hago para saber mi voluntad? Aquí está un hombre en Lucas 10:25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, queriendo probar al Señor Jesús, al Hijo de Dios, queriendo probar al Dios encarnado, queriendo probarlo. Porque muchas gentes quieren probar a Dios muchas veces. A ver, vamos a ver, Dios, te voy a hacer un reto. Gusano, dice Jacob, soy un gusano de tierra, dice, que si me encuentro una gallina, dice, se acabó mi vida. La gallina se comen los gusanos. Imagínate, dice la palabra de Dios aquí, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mi hermano, tengo una pregunta para usted. ¿Qué puede hacer usted para heredar la vida eterna? ¿Sabe una cosa? Usted no puede hacer nada, porque usted es salvo por gracia. Usted es salvo por gracia. Nadie la puede comprar la salvación. Nadie puede hacer puntos. Nadie puede hacer ninguna cosa para alcanzar la salvación. Es por medio de reconocer la gracia de Dios que envió a su Hijo, y cuando acepta a Cristo como su Salvador, entonces usted es salvo. Pero si usted no acepta a Cristo como su Salvador, se puede conocer toda la Biblia y le dice: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Oh, entonces aquí le está dando la respuesta. ¿Quiere saber cómo es que puede llegar a obtener, a hacer la voluntad de Dios y recibir la gracia de Dios? Leyendo su palabra. En ese tiempo, cuando le está diciendo a él, existían 5 libros nada más: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y esos 5 libros eran donde estaba la ley. Y esa ley no fue gravosa. Esa ley fue porque el amor de Dios para con Abraham era tan grande que le dijo: les voy a dar un manual, para que por medio de este manual ustedes sean mejor que cualquier pueblo. Mi hermano, cuando te digo que leas la Biblia, cuando te digo que busques la palabra de Dios, no es porque te quiero fastidiar, es porque quiero que seas mejor que el mundo. Es porque seas mejor que otros, porque eso es lo que él dijo aquí. Y dice la palabra de Dios: ¿qué está escrito en la ley? Y ahora le pregunta: ¿cómo lees? Ay, Señor, a veces ni leo. No, Señor, es que a veces leo, pero de carrerita. Señor, ¿sabes qué? A veces ni leo. La verdad te voy a decir, Señor. Y el Señor: yo sé todo, dice el Señor. Pero le pregunta a aquel: ¿cómo lees? ¿Cómo lees? A ver, preguntarle al que está al lado tuyo: ¿cómo lees? ¿Cómo lees vos? Dile. Y dice la palabra, dice la palabra de Dios, hermano, muchas veces hay personas que se sientan y dicen: oye, es que el pastor la trae conmigo, como siempre dice lo mismo. Yo pienso que usted le dijo. Yo pienso que tú le dijiste. No, el Espíritu Santo te ama. Y el Espíritu Santo dice que cuando agarres la Biblia, la leas bien. Porque mira lo que dice la palabra de Dios, Juan 5:39.
escudriñando encontramos verdades ocultas. Yo leo la Biblia y cuando estoy leyendo la Biblia me doy cuenta y digo, pero ¿a qué había pasado y qué pasó aquí? Esto estaba oculto. Es una verdad que está aquí, pero ¿por qué no la había visto? Porque dice la palabra de Dios, Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee la palabra. ¿Quieres hacer la voluntad del Padre? Lee la palabra. Pero no solamente la leas, escudriñala, escudriñala. ¿Qué es la palabra escudriñar? Escudriñar en la Biblia dice, la palabra escudriñar significa examinar las escrituras con mucha atención y diligencia y cuidado, buscando activamente. Escucha lo que es escudriñar. Comprender su significado profundo, descubrir verdades ocultas y el mensaje de vida eterna que contienen con la ayuda del Espíritu Santo. Porque cuando tú dices, venga tu reino, y estuvimos nosotros viendo tu reino, y lo encontramos allá en Romanos 14:17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es asunto espiritual, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando encontramos el deleite de la palabra de Dios, entonces leemos la Biblia y la escudriñamos y nos gozamos. Y aunque te diga tu esposa, Frank, ya está la comida, ahorita voy. Porque cuando llegaron los apóstoles y estaba Jesús hablando con la samaritana, dijeron, oye, ya trajimos la comida. Y les dijo él, yo tengo una comida mejor. ¿Y qué es? Hacer la voluntad de mi Padre. Porque dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, que no solo de pan vivirá el hombre. Hay cosas que no van a estar ahí escritas y no las busques. Para eso es bueno que los escribas, porque de pronto el Señor envía un versículo que ya lo tengo aquí en la mente. Pero a veces también, si se lo doy con tiempo a Suri, también lo puede encontrar. Y dice, porque no solo de pan vivirá el hombre. Dice, y te acordarás aquellos 40 años que te traje por el desierto para probarte, a ver si habrías de hacer lo que digo o no lo que digo. Ahí está, ve. Y te acordarás por todo el camino de Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si en el momento cuando ya empiezan a salir las cosas mal, empiezas a renegar, empiezas a gritar, empiezas a patalear como esos niños que quizás no son malcriados, pero se les antoja porque vieron a otros, se avientan al suelo, empiezan a patear y creen que con llorar ya lo... No, yo no es que sea tan fuerte pero yo veo niños y como puedo entender cuando un niño necesita o cuando un niño me está haciendo berrinche. De mí no vas a sacar nada, le digo. Como papá y como abuelo. A lo mejor ya después van a decir, oye, así los trata. Pero es que Dios así nos trata. Dios así nos trata. Muchas veces tú piensas que porque gritó y porque pateó, y entonces ya, quizás tú tienes una manera en la que lo calmas, dándole lo que te pide, o dándole su tableta, o dándole su teléfono, o dándole el iPad, o poniéndole la película que quiere, o lo que sea. Pero el Dios que yo tengo no es así. El Dios que yo tengo quiere que yo llegue con una actitud de reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú no eres como estos otros hombres, tú no eres como estas otras mujeres que para sacarse el grito y para sacarse el llanto le dan cualquier cosa al chavalito. Es nicaragüense esa palabra, ¿eh? Y entonces cuando venimos nosotros, y ese escuincle que está llorando y que está diciendo cosas,
lo voy a educar. Muchas veces el Señor hace cosas contigo porque te ama. Él no te va a dar las cosas que no necesitas, pero nunca te va a faltar lo que necesitas, porque mi Dios es amoroso. Él es bueno. Amén. Él es bueno. Pero voy a seguir acá porque ya los vi que toqué partes que no debería de haber tocado. Toqué sensibilidades que no debería tener. Mis hijos son míos y yo los educo. Y mi Dios dice, mis hijos son míos y yo también los educo. Así dice Dios. Y si eres un verdadero hijo de Dios, entonces deja que te hable. Y si Dios te habla, entonces vas a hacer la voluntad de Él. Ese amén está bueno. Dice aquí la palabra de Dios, Hechos 17:11, y dice que la palabra de Dios dice que llegaron los apóstoles y venían de allá, de los de Tesalónica, y entonces dice que llegaron donde los de Berea, y cuando llegaron allá, entonces dice que llevaron la palabra de Dios. Y cuando llevaron la palabra de Dios, dice que los de Berea, dice que vinieron y agarraron la palabra de Dios y eran apóstoles. ¿Y sabes qué hicieron la gente? Los que estaban allí eran más nobles. ¿Y sabes lo que hicieron? Lo que hicieron fue escudriñar las escrituras para ver si lo que los apóstoles estaban diciendo era verdad. Hermano, yo lo amo y yo sé que usted me ama. En otras palabras, nos amamos. Pero ¿sabe una cosa? Yo puedo equivocarme dando la enseñanza. ¿Y sabe por qué puedo equivocarme dándole la enseñanza? Porque el Espíritu Santo quiere que usted sepa que soy ser humano. Pero mi Dios no se va a equivocar. Y si usted tiene la palabra de Dios y usted tiene esta palabra y de pronto vino una equivocación, usted entendió que soy ser humano, pero el Espíritu Santo le va a decir a través de la palabra, sí, pero aquí está lo correcto. Por eso, trae tu Biblia. No te vayas con lo que te digan nada más. No me quiero poner por encima de Dios. Siempre quiero estar por bajo de Él. Porque Él es el que es Dios. Él es el que sabe todo. Dice la palabra de Dios. Y estos eran, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hacían? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si esta fuera una secta, nunca te leería esto. Porque en la secta quieren que estés dominado por el conocimiento de un solo hombre. No te llevaría a que adores a Dios. En las sectas quieren que los adoren a ellos. Pero aquí no. Aquí lo que estamos haciendo es levantando en alto el nombre de Dios. Y no queremos nosotros hacer nuestra voluntad. Queremos que se haga la voluntad de Él. Y esta es la voluntad de Él. Mira lo que también, además de las escrituras, tienes una ayuda que te estuve enseñando mucho tiempo. Más de un año. Se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda para que hagas la voluntad de Dios, porque muchas veces no vas a tener fuerza, no vas a tener ánimo, pero el Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo te capacita para cuando estés pasando por luchas, cuando estés pasando por pruebas. El Espíritu Santo te va a enseñar porque Él es tu maestro. Cuando estés desanimada, cuando estés desanimado, Él te va a inyectar palabras de sabiduría para que usted pueda recibir del Señor y entonces usted sea consolado. Que no es que el Espíritu Santo es que el maestro, el consolador. Y cuando sientas que nadie te quiere y que estás solo, no estás sola, no estás solo. El Espíritu Santo es su compañero. Dice, el Espíritu Santo entonces nos ayuda para hacer su voluntad. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, ¿qué? La buena voluntad de Dios.
Entonces hay cosas que no vas a poder hacer con tus fuerzas, pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, entonces el Espíritu Santo te va a capacitar y te va a ayudar para que pases la prueba, para que pases la lucha y te conviertas en un vencedor. Por eso, aunque pasemos por valle de sombra, por valle de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. El Espíritu Santo te va a decir: eres hijo de Dios, eres hija de Dios, levántese, camine. ¿Qué le pasa? No, hay poder en el Señor. Levántese, vámonos, arriba, ya. A ver, vámonos. Deje de estar llorando allí. No se conforme a este siglo. Ay, no, es que voy a ver acá qué hago, porque voy a jugar el Candy Crush para que se me quiten los nervios. Ahí agarré como a 2, 3, 4, 5, 6, 7 y más. No, es que voy a ver esta película que está aquí, porque esa película como que, no, entonces voy a empezar a hacer yo. Y el Espíritu Santo, muy bien, gracias. Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías. Ahora como hijo de Dios, ahora sí, porque usted era ignorante, pero ahora ha venido la luz que le resplandece en su vida, que le alumbra en lugares oscuros. 15, sino como aquel que os llamó es santo. Entonces apártese, sepárese del mundo. No agarre las cosas tanto del mundo, sino que agarre las cosas de Dios. Sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solo por ratitos, no solo por un tiempo, todo el tiempo. 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces si le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, entonces dice el Padre: pues mi voluntad es que te santifiques, mi voluntad es que me busques, mi voluntad es que hagas esto, porque le dijiste: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, pero si no lo haces, solamente estás diciendo palabras. Pero cuando tú dices y lo haces, entonces el Señor dice: oh, esa es mi voluntad. Quiero que el domingo 1 de septiembre te levantes a las 4 de la mañana y te vayas a Roca Sólida. Ay, no, Señor, pero entonces, ¿para qué le dices: Señor, acá se haga tu voluntad? ¿Sí? Habla, iglesia. Padre, háblale a tu iglesia. Dice aquí: es que, mire, pastor, le voy a decir la verdad. Yo soy muy débil, pastor. Mire, pastor, es que le voy a decir: mire, yo soy muy perezosa. Pastor, es que le voy a decir: mire, yo no puedo, tengo una debilidad tan grande, pastor. Ah, sí, venga, le voy a dar aquí Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Está oyendo? Es débil. Entonces, ¿quién le va a ayudar? El Espíritu Santo le va a ayudar, amén. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué tremenda esta palabra. El Espíritu Santo intercediendo al Padre, el Espíritu Santo motivándote, el Espíritu Santo levantándote, y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas, y cuando menos acuerdas, andas volando. No bajo, bien alto, entre las nubes. Soy un hijo de Dios. No soy cualquier cosa. Esto que me está pasando ahorita yo lo voy a poder. Yo sé que con mis fuerzas no puedo, pero yo tengo el Espíritu Santo y Él me va a ayudar, porque el Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es sabiduría. Yo no sé cómo hacer estas cosas, pero el Espíritu Santo me va a dar el entendimiento para que yo lo haga. Me siento así como débil y triste, pero el Espíritu Santo me va a dar gozo. Y empiezas, porque aquí dice que Él te va a ayudar. Y dice Romanos 8:14, porque todos los que son de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y como hijo de Dios, entonces usted tiene que clamar al Espíritu Santo y decirle: yo soy tu hijo, Señor, yo soy tu hija.
Y como tu hijo que soy, tú dices en tu palabra que tú me vas a ayudar. Tú me conoces que soy débil. Tú me conoces como soy, Señor. Oh, tú me conoces como que tú sabes que no puedo, Señor. Pero tú me has dado el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. El Espíritu Santo, sí, pero tienes que santificar, porque andas ahí revuelto con el mundo, andas medio cochinero, pero anímate, ya límpiate, ya deja de estar escuchando eso, ya deja de revolverte con estos, santifícate, apártate, porque te quiero ayudar, pero allí no te voy a ayudar. ¿Por qué? Es que yo no me meto en el cochambre, pero si te haces tantito para acá, aquí sí te voy a ayudar. Ok, me voy a dejar guiar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando ya estás conectado con Dios por su palabra, primero, número uno fue la palabra, ¿verdad? Ahora, cuando ya oyes la voz del Espíritu Santo, ahora cuando ya te conectas con el Espíritu Santo, entonces pides, y lo que pidas se te oye. Ahora sí, sentí que alguien dijo por allí, pero no levante la mano, por favor. Ahora ya entendí por qué no he recibido. Alguien dijo por ahí, ahora ya entendí por qué no he recibido. ¿Sabes por qué? Porque dice, primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No, quizás has hecho berrinche, has pataleado, has hecho acá y no te ha salido nada. Pero ahorita ya te estás dando cuenta por qué razón es. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque lo hacemos conforme a su voluntad. Esto es lo que te voy a decir acá. Nehemías 8:10. Ninguna cosa, escúchame bien lo que te voy a decir, pero grábatelo bien en la mente. Ninguna cosa de todo lo que tú hagas, ninguna cosa de todo lo que tú hagas, sea bueno o sea malo o lo que sea que tú hagas, ninguna cosa va a ser mejor que hacer la voluntad de Dios. Hermano Juan, amén. Gracias, hermano Juan. Dice la palabra de Dios, Santiago, dice la palabra, Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. El pueblo estaba llorando de la alegría porque les habían leído la palabra. El pueblo estaba llorando porque habían reconstruido los muros. El pueblo estaba llorando porque habían regresado a Jerusalén y estaban emocionados y estaban alegres y estaban felices. Y entonces les dijo él, pero lloraban porque estaban confundidos, no sabían si lloraban de miedo, de temor o de alegría. Y entonces les dijo, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Cuando usted tiene contento a Dios, cuando Dios está gozoso con usted, entonces ahí es cuando le va a venir la fuerza. Ahí le va a venir la fuerza. El Espíritu Santo le va a dar la fuerza. Y aunque usted se sienta como arrastrándose como lombriz, pero el Señor lo va a ver a usted como un águila volando en lo alto. Porque esa es la fortaleza del Señor. El gozo, el Señor gozoso con usted. Santiago 1:2-4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sí, cómo no. 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esos que quieren aquí y ahora. 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hebreos 12:2. Somos amigos. Soy su pastor, está bien y todo, pero yo le voy a dar una clase. Todos mirando al autor de la fe, todos mirando a Cristo Jesús, puestos los ojos en Él, puestos los ojos en Él. Y cuando ponemos los ojos en Él, dice la palabra de Dios, puestos los, Hebreos 12:2, puestos
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vendrán luchas contra usted, vendrán pruebas contra usted, pero si usted es un hijo de Dios obediente, si usted es una hija de Dios obediente, Dios lo va a respaldar. Y en medio de las luchas usted se va a gozar. En medio de las pruebas usted se va a gozar, porque no son sus fuerzas, es la fuerza del Espíritu Santo. Dice que los apóstoles llegaron a un lugar y que el concilio y la gente los tenían dándoles carrilla, dándoles problemas. Los metieron a la cárcel, les pegaron una azotada, les dieron, acá dice la palabra de Dios. Y entonces sale un hombre, y ese hombre dice: oye, ¿qué están haciendo ustedes con los apóstoles? ¿Qué están haciendo ustedes con esa gente? Hombre preparado, el que preparó a Pablo. Y entonces dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, verso 8: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. 39: mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. El que le quiera hacer la guerra a usted, el que está luchando contra usted, ¿sabe una cosa? Va a perder, porque usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Usted está buscando el evangelio, usted está buscando cómo seguir los caminos de Dios. Van a venir cosas contra usted, se van a encontrar luchando contra Dios. Y dice 40: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Hermano, mira, les dieron una azotada buena, los metieron a la cárcel, ¿y sabes cómo salieron ellos? Gozosos. Dice la palabra de Dios aquí, dice 41: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermano, vas a pasar luchas, vas a pasar pruebas, pero que no te quiten la sonrisa. Si el mundo no te dio el gozo, no te lo puede quitar. Y tú sonríe en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de lo que venga. No es con tus fuerzas, es el Espíritu Santo, dice aquí. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y Gamaliel era el que había entrenado, el que le había dado estudios a Pablo. Y Gamaliel el que estaba hablando aquí. Y Gamaliel dice: hey, no se metan con esa gente, porque esa gente son de Dios, y si son de Dios no van a poder destruirlos. Mira, hermano, van a venir contra ti 7. Van a venir contra ti por un mismo camino. Y esos 7 que vengan por un mismo camino van a salir en desbandada por 7 caminos diferentes. Y tú parado solo los vas a ver huir. Hasta vas a tener la oportunidad de decirle: no huyas, cobarde. No, porque ya cuando en realidad te conectas con Dios, cuando ya te conectas con Dios y sabes hablar lo de Dios y entiendes lo de Dios, tú te gozas. ¿Sabes por qué? Porque acuérdate de Elías. Y Elías dijo: ¿dónde está tu Dios? Quizás está dormido, quizás se fue a la compra, quizás que esto y que el otro. Porque los profetas de Baal y los profetas de Acera estaban en contra de Elías. Pero Elías les dice: a ver, ¿dónde está su Dios? Y dice que se sajaban, caminaban de rodillas hasta Chalma, se iban para acá, hacían para allá, hacían esto otro, y Elías riéndose. Y dice Elías: ok, ahora dice, partan ese becerro, pónganlo aquí, hagan una zanja, échenle agua. Y ahora, Señor, soy tu hijo, soy tu hija, demuéstrales quién soy yo.
Demuéstrales que soy tu hijo, Señor. Demuéstrales tu poder. Y dice que descendió del cielo la llama de fuego que consumió el holocausto y consumió todo el agua que estaba allí. Hermano, en esta mañana estoy sintiendo una fuerza tan poderosa para tu vida, que la victoria está en ti. La victoria está en ti, la victoria está en ti. Yo puedo sentirlo esta mañana, que hay una victoria grande para tu vida. Yo puedo creer que hay una victoria grande para tu vida. Oh, sí, Señor. Oh, gracias, Señor, gracias. Hay una victoria grande para tu vida.